Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata, identifico narcisista, el primer canal que hubo en español sobre el tema. Vamos a desglosar en este capítulo qué es exactamente el desprecio. ¿Cómo funciona el desprecio? Vamos a diseccionar el desprecio, porque todos creemos que a lo mejor el desprecio nada más es que alguien te ataque directamente, te gritonee, ¿no? Te zarandee, te maltrate físicamente. No, el desprecio tiene que ver con muchas otras cosas más. Identifica un narcisista. Pues bueno, antes de empezar el capítulo, les invito a que se suscriban. Si no se han suscrito, mucha gente luego pasa por aquí y ha visto 20 de mis capítulos, pero pues no se has suscrito. No te cuesta nada, le pones agarra a suscribirte, ¿no? Así me apoyas. Y bueno, vamos todos por buen camino. Gracias de antemano, te lo agradezco. Y si también te quieres suscribir como miembro, todos los capítulos, incluido este, tienen un segmento especial que solamente pueden ver los miembros. Es decir, si tú eres miembro, estás viendo este capítulo que no es para miembros, vete a la parte de miembros y pica este mismo capítulo en miembros y ahí vas a ver el segmento especial. Aquí obviamente en este capítulo que no es de miembros, no vas a ver el segmento especial, ¿me explico? Y así también me apoyan los que están suscritos como miembros. Bueno, habiendo aclarado esto, vamos a definir bien qué es un desprecio. ¿Sabían ustedes que está comprobado científicamente que la gente que sufre constante desprecio tiene problemas inmunológicos más seguido, más recurrentes? Pues bueno, si tú eres una persona que a lo mejor está sufriendo muchos problemas de justamente de salud, de que todo el tiempo se te bajan las defensas, de que si no tienes colitis nerviosa estás con gastritis o estás con ataques de ansiedad, todo ese tipo de cosas, antes de empezar a medicarte y ir al doctor a buscar una solución, primero medita, observa quién está a tu alrededor, qué gente está en tu día a día, a lo mejor provocándote algo de esto. A veces algo tan obvio está en nuestras narices y no lo vemos, pero yo se los digo, después de 10 años de dedicarme a este tema de narcisismo, puedo decirles que los narcisistas tienen mucho que ver con muchas enfermedades que desarrollamos después de mucha exposición a este desprecio, a este maltrato. Tengo un capítulo muy al principio de aquí de mi canal que se llama enfermedades que somatizamos con un narcisista. Ya les digo, yo cualquier tema que se haya tocado sobre narcisismo, aquí está primero, que a veces no tienen muchos views, pues no sé, digo, aquí la gente prefiere ver cómo se baila encima de un burro, ¿no? En vez de estar viendo cosas que realmente les aporten algo a su vida y que son importantes y trascendentales. Pero bueno, afortunadamente también cada vez hay más gente que es así. Pues bueno, entonces estás en el capítulo y en el canal correcto. Pues aquí vamos. El caso es que cuando uno sufre demasiado desprecio seguidamente, es posiblemente que empiece a deteriorarse tu salud. Como les digo, el desprecio no nada más es abiertamente que te insulten, abiertamente que te maltraten físicamente, a lo mejor. No, tiene que ver con una serie de cosas que aquí vamos a empezar a diseccionar. Número 1, la burla. La burla. La burla es una forma de desprecio. Y a veces, pues sí, por ejemplo, un narcisista histriónico son como muy graciosos y muy de bromista. Es que tienes nalgas de mandril. Es que mira, y sí, a lo mejor sí me arrancaste una pequeña risa, pero no es lo mismo que me digas que tengo nalgas de mandril, ¿no? Si estamos solos en casa y es una risa entre tú y yo, a que me lo hagas públicamente, ¿no? Y me hagas sentir incómodo, por ejemplo, en una comida familiar o en un salón de clases o en un lugar de oficina. No, no es lo mismo. Si tú empiezas a salir con alguien y esta persona no hace más que meterte este tipo de burlitas desde el principio, Ay, pareces gendarme. Ay, pareces coronel. ese tipo de cosas, tengan cuidado, pongan atención, porque estas tipo de burlitas no son exactamente amigables, no son exactamente friendly. Estas burlitas pueden ser una manera de empezar a denostarte, es decir, de despreciarte. Cuando una persona se burla de ti, a lo mejor una vez, inclusive entre amigos, a veces podemos tener esa costumbre de burlarnos y no sé qué, es diferente si te arranca una risa. Pero si de repente por ahí alguien te aventó una risa que no te pareció graciosa, ¿no? Y tú le dices, oye, es que ya párale a tus burlas, o sea, porque no me late. Y esta persona le sigue dando vuelo a la hilacha, muy posiblemente estemos ante un narcisista. No 100%, pero 90% seguro que sí. Porque un empático no le gusta que hacer sentir incómodos a los demás. Y aunque a lo mejor esté proyectando un abuso narcisista, que a lo mejor eso le hacen en casa y lo está proyectando en ti, pues va a tener como un poquito más esa consideración. O si te está tocando la nariz y los bigotes para ver hasta dónde llegas, pues bueno,
Mala suerte para un narcisista si se topó con un empático estrella que sí le anda partiendo el queso. ¿Sí o no, empáticos estrella que me estén viendo, no le han partido el queso de repente a un narcisista cuando se ha pasado de lanza con esas bromas? Yo sí. Pero el caso es que si ustedes aguantan este tipo de burlas desde un principio, y eso se los digo también, lo que, por ejemplo, a nivel pareja y a nivel cualquier relación, lo que tú consientas los 2 primeros meses de relación, ¿no? Vas a tener que aguantarlo el resto de la historia, porque son cosas que le estás diciendo a las personas que tú permites. Entonces, cuando empiezan estas bromas y no te parezcan algo sano, luego planta el límite. Por ejemplo, hace poco yo empecé a salir con alguien que obviamente no maduró esta situación, pero empezó luego a decirme, sí, mi coronela, sí, sí, mi general, ¿no? Y yo le decía, o sea, no, le digo, a mí no me gusta que me estés diciendo eso. No, pero es de broma, no sé qué. Le digo, no, esa broma no me gusta porque no soy ni general ni coronela, ¿no? O sea, tengo claros mis objetivos, tengo claras mis metas, lo que quiero y no quiero en mi vida, pero eso no me convierte en una generala. Y bueno, lo dejó de hacer inmediatamente. Y eso es el tipo de cosas que hay que marcar, como digo, desde un principio. Eso sí, también es posible que un narcisista, cuando tú marques tu límite en un principio, lo deje de hacer inmediatamente y empiece a ver como desde qué flanco te agarra. No, porque acuérdense que esta gente siempre tiene una doble agenda. Lo que quieren es saber, es manipularte, controlar. Pero el caso es que si tú empiezas a detectar este tipo de burlas desde un principio, bandera roja, empieza a poner los puntos sobre las is. Si esta persona no para, también tú consideras si puedes vivir con algo así. Punto número 2. Las críticas. La crítica destructiva. El desprecio también tiene que ver con las críticas. O sea, una cosa es una crítica constructiva, ¿no? Y otra cosa es una crítica que no tiene ni pies ni cabezas y cuyo único objetivo es justamente denostarte, despreciarte, desvalorizar lo que tú estás haciendo. O sea, cuando alguien agarre y te diga una crítica, tú también, y eso es parte también de aprender a madurar, amigos y amigas, porque a veces en este mundo narcisista, como hay tantos narcisistas que han utilizado esta herramienta de destrucción, que es justamente esta crítica para destruir tus fortalezas, como sabemos, los narcisistas siempre tratan de destruir tus fortalezas. Pues a veces cuando alguien nos critica, luego nos ponemos a la defensiva y nos defendemos como gatos boca arriba sin estar escuchando la sustancia, la razón por la que nos lo están dando. Hay muchos aspectos en los que podemos recibir una crítica, puede ser en un entorno laboral, ¿no? Pero uno puede distinguir muy bien entre una crítica que sí es constructiva y una crítica destructiva. Si alguien a lo mejor en un entorno laboral te dice, oye, en la presentación creo que deberías, no sé, tartamudear un poco menos o mirar un poquito más a los ojos, te ayudaría, no sé qué. Una persona que lo está haciendo de una manera constructiva no va a tratar de hacerte sentir incómodo ante la crítica. Va a tratar como de ser decente, digamos, en la forma en que te lo expone. Hay gente que inclusive tú le expones decentemente una crítica y se pone como gato boca arriba. Es inmadurez de esta persona o también posiblemente pueda ser un narcisista. Los narcisistas se toman muy mal la crítica, esto puesto a la inversa. Y sobre todo las críticas constructivas. Si tú estás ahora sí que actuando por bien y tú sabes que lo estás haciendo por bien, por crear una crítica constructiva y esta persona se pone como gato boca arriba, no es tu pedo, es pedo de esta persona. Trata de ser decente, trata de ser sensible en la manera que estás dando esta crítica. Y si esa persona, digo, no reacciona bien, es problema de esta persona. Le puedes decir, bueno, cuando estés dispuesto un poco más a escuchar lo que tengo que decirte, que no es para joderte, sino para ayudarte, me dices y te lo digo, ¿no? Y tú tranquilo. Pero si una persona te está criticando y de una manera denostativa, ¿no? Es que hiciste el ridículo en la junta, pudiste haberlo dicho, o sea, el que pongan estos adjetivos, estas descripciones antes de soltar el objetivo o exactamente la cosa que te están criticando, es bandera roja. Eso, ahí podemos empezar a ver lo que es una crítica destructiva. Las críticas destructivas vienen acompañadas de adjetivos descalificativos, ¿no? Es que pésimo tu trabajo. ¿Por qué tiene que decir que es pésimo tu trabajo si puedes ir directamente? Es que te faltó poner, por ejemplo, el cierre en el trabajo. Esto considéralo para la próxima, porque pues así va a ser más como contundente tu exposición, ¿no? Puedo decirlo de una manera. Esa es una crítica más constructiva. No, una porquería, nos hiciste pasar el ridículo, de verdad, o sea. Eso es una crítica destructiva. Generalmente son los narcisistas los que hacen críticas destructivas, porque su objetivo no es ayudarte, no es criticarte para ayudarte, es criticarte para destruir tu fortaleza emocional, para destruir tu autoestima.
Cuando empiezas a describir un tipo de crítica de estas destructivas, para el carro, no te la tomes a pecho, respira hondo y piensa, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Esta persona me está criticando para ayudarme o para destruirme? Si detectas que es una persona que te está criticando para destruirte, digo, y no te consta que esta persona es narcisista todavía, al menos detecta que esa crítica está expuesta de una manera incorrecta y no tienes por qué tomarla como válida si no te la exponen de la manera correcta. Entonces, acaba de escupir su veneno este bicho y tú, ok, tomo nota. No te pongas a tratar de defenderte de, no es cierto, yo no hice las cosas así, yo no dije esto porque tú sabemos que si una persona es narcisista, no va a escuchar razones, no le interesa aportar, le interesa desaportar, les interesa destruir. Entonces no te desgastes tratando de dar explicaciones. Si es, por ejemplo, en un entorno laboral, pues puedes agarrar, escuchar lo que tiene que decir este bicho y luego, pues pon manos a las obras. Si esta persona te está criticando de una manera injusta, si esto se trata de tu jefe y esta persona es narcisista, pues bueno, luego evalúa si realmente quieres pasar demasiado tiempo en una oficina donde hay un jefe o una jefa narcisista porque no vas a poder crecer ahí. Esta persona, en vez de querer aportar en tu vida, se va a querer colgar tus medallas, ¿no? Pero cuando la cague esa persona, te va a querer echar a ti la porquería y no vas a poder crecer ni evolucionar como en un lugar en donde sí hay una persona pensante, empática, que sí te va a ayudar a crecer. Entonces, bueno, si notas que esta crítica no es constructiva y te la están diciendo injustamente, no te defiendes directamente con el bicho. Si hay un escalón más arriba, otro jefe, otra persona con la que puedas hablar este punto de una manera como de, estoy preocupado porque me acusaron de esto el otro día y siento que yo no estoy cometiendo ese error y bueno, solamente quiero dejarlo claro por si esto escalara de otra manera. La verdad no quiero ser, ahora sí que embarrado en una situación que no la considero justa. Y una persona, si esta persona es coherente, si va a poner atención a lo que estás diciendo. Porque desgraciadamente en el nivel laboral hay muy poca concientización de narcisistas y como decía en otro capítulo, a veces se les da prioridad a los narcisistas porque difaman y se cuelgan todas las medallas, ¿no? Y luego son encantadores, ¿no? Entonces se ganan muchos favores a nivel laboral. Y luego pues la gente empática que sí se está partiendo el lomo, que sí está sacando adelante, queriendo esforzarse a hacer las cosas bien, termina desplazada, desgraciadamente. Pero bueno, si tienes algún problema de este tipo, también puedes contactarme y puedo ayudarte a solucionarlo. El siguiente tipo de desprecio es justamente la invalidación, que se parece un poco a este tema de la crítica. Invalidación. Pero la invalidación es más como tú haces algo súper bien, o sea, le pones todas las galletas, por decir, te encargó la madre narcisista hacer un pastel, una tarta, ¿no? Y tú lo hiciste con la mejor intención y la prueba y empieza a decir, Ay, no, la verdad es que no te quedó muy buena, le faltó azúcar, pero bueno, peor es nada, ¿no? no, te empieza a hacer sentir así como tú, de, oye, pero si la probé, me quedó buenísima, ¿no? No va, acuérdate, igual como con todos los narcisistas, no te pongas a negociar, no tiene caso. Y piensa, para el carro, si alguien te invalida, si esta persona tiene razón en invalidarte, porque a lo mejor sí, efectivamente hiciste mal un trabajo. A lo mejor te encargaron pintar esa pared y tú metiste acá unos brochazos mal embarrados, o sea, bueno, y te lo están diciendo, pues bueno, en vez de ponerte en gato boca arriba como si fueras un narcisista, acepta la crítica, observa y dices, no, pues sí hice un mal trabajo, bueno, lo voy a corregir, ¿no? Y corrígelo, no pasa nada. En esta vida no pasa nada. Si nos equivocamos, eso nos ayuda a ser mejores. No pasa nada. Si no nos equivocáramos, ya lo he dicho en otros capítulos, no evolucionaríamos. Entonces, sin pedo. Pero si te están invalidando, nuevamente parecido a la crítica, ¿no? Te están invalidando nada más de a gratis, o sea, ya no es nada más crítica, ¿no? Y ni, a lo mejor, como por ejemplo los narcisistas encubiertos que luego lo hacen como crítica constructiva, es por tu bien, pero tú todo el tiempo sientes aquí en el estómago algo de que esto no es por mi bien, o sea, esta persona está atacando directamente mi valor, ¿no? O sea, pues concientízalo. No te pongas a defenderte, pero lo importante es lo que tú te creas de ti mismo, ¿ok? Ellos no pueden hacerte daño si tú no te crees esa basura que te están aventando. Entonces, si te empiezan a invalidar, y esta invalidación, como digo, puede ser muy obvia, que a lo mejor públicamente te expongan en algo que no tiene nada que ver, que es parecido a este tema de la crítica, pero ya, como digo, es más obvio, ¿no?
esa invalidación ya te dicen sobrenombres, ya te están poniendo adjetivos que no son justos. Pues eso, concientiza por qué lo está haciendo esta persona. Y ¿sabes qué es la buena noticia? Que si hay un narcisista tratando de invalidarte es porque te ve como amenaza. ¿Cómo la ves? Entonces, pues sonríe un poco ante esta invalidación y ya veremos luego cómo agarramos ese toro por los cuernos, según cada situación, cada sapo, cada pedrada. ¿Ok? Pues bueno. Otra forma de desprecio es el hombro frío, y esto lo hacen mucho los narcisistas encubiertos. Hombro frío. Pues es esto de que, por ejemplo, tú estás hablando, contando algo padrísimo y esta persona se queda así callada como piedra, como hueco oscuro, así de, hello, ¿hay alguien allí? Dice, no, y esta persona pues, no contesta, no te dice nada. Sí, perdón, no te estaba escuchando. ¿Qué decías? No, pues estaba yo contando de lo bien que me fue presentando mi proyecto. Ah, sí, que bien, felicidades. Esto es una especie de hombro frío. Esto es una especie de no te valido. Esto es una especie de me vale pepino lo que me quieres decir. Hace poco me pasó con una ex amistad ya ahora. Pues el caso es este. Cuando alguien te aplica un hombro frío, como el que acabo de describir, cualquier otro, la verdad, eso es una forma de desprecio y no tienes por qué aceptarlo. Una actitud defensiva. Actitud defensiva. Cuando tú estás con una persona que todo se lo toma a la defensiva, también es una forma de desprecio. Es que tú siempre me estás diciendo lo que tengo que hacer. Oye, no nada más dije que si te pregunté si cerraste la puerta. Es que tú siempre me estás controlando. No te estoy controlando, nada más te pregunté si le dejaste comida al perro. O sea, ese tipo de cosas, ojo amigos, amigas, puede ser, es un desprecio que es como un gaslighting, es como una tortilla volteada en contra de ti, pero que tampoco tienes por qué tragarte ese queso. O sea, cuando tú por ejemplo, estás conviviendo con alguien, esto más en una pareja, en una familia, ¿no? Oye, ¿por qué dejas los platos sucios? Porque siempre me tienes que estar diciendo a mí que yo tengo los platos sucios, siempre estoy lavando yo los platos, no más que, oye. Nada más pregunté, o sea, podrías lavarlos un poquito más, ¿no? Para, digamos, ayudarme, porque llego yo agotada, llego yo cansado, ¿no? ¿No? Y ver esta actitud de una persona madura, al menos, y recordemos que los narcisistas, si hay algo que los caracteriza también es que son muy inmaduros y no tienen como esa madurez para hablar los problemas, se lo toman todo muy mal y eso puede ser una bandera roja muy notable al principio de cualquier relación, como les mencionaba luego en otro capítulo. Si la gente cuando hay un problema no sabe hablar, no sabe negociar, no tiene esa madurez emocional, cuidado, muy posiblemente estés también ante un narcisista. Entonces, si esta persona, si tú no estás diciendo esta observación, este comentario de una manera demasiado agresiva y esta persona se pone muy a la defensiva, ¿no? Primero trata de hacerle ver, decirle, oye, no te estoy diciendo esto para molestar o joder. Te lo estoy diciendo porque necesito un poquito de ayuda, estoy cansada, tú dejas sucio, yo siempre dejo limpio. No es que yo sea mejor por eso, pero es parte de la convivencia sana, ¿no? Una persona empática va a entender un discurso así y va a decir, pues sí, tienes razón, perdón, lavaré más los platos, ¿no? Una persona narcisista, una persona inmadura va a agarrar y se va a poner, como digo, a la defensiva, va a tratar de voltearte la tortilla, pero tú dejas extendida la cama, pero tú dejas los calcetines, o sea, sí, bueno, ok, si los dejo fuera, también voy a recogerlos más, si necesito recoger mis calcetines para que tú laves más platos, yo recojo más calcetines, no pasa nada, ¿no? Que hagamos la vida un poquito más amena, más divertida, más llevadera. Pero eso, tomen nota de verdad, o sea, cuando hay esta actitud defensiva. Y justamente cuando les digo tomen nota, se los digo literal. Ok, a ver, si ustedes están empezando a notar estos patrones destructivos en esta persona y están empezando a ver que, pues sí, efectivamente hay este tipo de desprecio de estos puntos que les acabo de dar y no están seguros si es desprecio o no es desprecio, agarren el cuadernito rojo que siempre les digo y anoten. Me dijo esto y esto, y esta crítica la sentí muy a la defensiva o esta crítica la sentí muy para denostarme. Agarra todos los cuernos, vuelve a hablar con esta persona. Si te la vuelve a soltar de esa manera, decirle, oye, yo ya hice los cambios para que no me vuelvas a acusar de esto y me sigas atacando por una situación que ya está cambiada. Ojo, estás ahí ya desenmascarando un abuso, un desprecio.
Y si esta persona es empática, sí va a tratar como de corregirlo y de trabajarlo y de dialogarlo. Y si no, ya saben lo que pasan con los narcisistas. Te van a echar toda la culpa a ti, toda la culpa es tuya y tú te jodes. ¿Sí o no? Ustedes pónganme aquí abajo. ¿Cómo discuten sus narcisistas? No tienen ni pies ni cabeza. Tengo varios capítulos que he hablado de esto. Y además es que tampoco sirve grabar el desprecio. O sea, puedes grabar a esta persona gritándote, diciéndote cosas, sí. Te puede servir como una especie de bitácora, pero de verdad la manera más efectiva de agarrar al toro por los cuernos, de diseccionar este desprecio, es escribiéndolo. Me dijo tal, hizo tal, la. Porque cuando uno lo escribe, lo concientizas más. Y al concientizarlo más, tienes más agallas, más resolución para afrontarlo y combatirlo y arreglarlo. ¿Cierto? Esto quiero decirles también que cuando de repente si están con una persona y ya tienen varias anotaciones de varias formas de desprecio, es momento de parar el carro y reflexionar si realmente quieres seguir luchando, quieres seguir teniendo esta batalla donde no hay solución. Yo lo hablaste una vez, yo lo hablaste 2 veces y se vuelve a repetir una y otra vez este desprecio. ¿Tú crees que esta persona va a cambiar? Esta persona no va a cambiar, amigo, amiga. Necesito que seas consciente de esto. Una persona, lo he dicho en otros capítulos, si tú le dices a alguien, cambia esto, no me gusta, a lo mejor lo vuelve a repetir. Una persona narcisista te va a jurar y perjurar que no lo va a volver a hacer y lo va a hacer y peor. Si tú ya hablaste el mismo problema 2 veces y esta persona lo vuelve a repetir, esta persona no va a cambiar esto. Y ahí es donde tú tienes que racionalizar si tú puedes vivir y convivir con esto o francamente si te desquicia a tal nivel que no puedes continuar. Y sé sincero contigo mismo, si no puedes continuar, ¿por qué fregados te quedas ahí? Cambia el cassette, cambia de chip, cambia el asunto. No puedes seguir conviviendo con esto. Y necesitas alejarte de ahí. Si esta persona no permite hablar, dialogar, evolucionar esto, no tienes por qué quedarte ahí, amigo, amiga. Y si necesitas ayuda para eso, ya sabes que me puedes escribir. Pero si tampoco estás seguro de, por ejemplo, una crítica que te están dando, una invalidación que te están haciendo, y dices, a lo mejor ando muy sensible, a lo mejor me la estoy tomando yo muy a pecho, a lo mejor sí lo está haciendo por mi bien. Tienes duda, agarra a un amigo, una amiga y agarra y dile, oye, ¿esto cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que me lo dijo de una manera correcta? ¿Crees que me está invalidando? No sonó muy fuerte así. ¿Tú cómo lo hubieras tomado en mi lugar? Y ahí puedes darte un poco también de color y de idea, ¿no? De si realmente estás siendo sensible o realmente alguien más tiene la misma percepción que tú. Y por eso es importante, amigos, amigas, no quedarse sin amigos y amigos en la vida. Siempre una segunda opinión te va a ser de mucha utilidad. Sobre todo cuando no sabes si tu percepción está bien o no. Y porque esta gente, acuérdense que hacen gaslighting los narcisistas, es decir, un ataque a tu percepción. Y tu percepción se empieza a erosionar como un terreno, se empieza a erosionar, ¿no? Si esta persona constantemente está atacando tu percepción, constantemente te está diciendo que estás equivocado, constantemente está diciendo que no tienes razón, llega un punto donde tú ya no crees en tu percepción. Entonces es necesario tener estos amiguitos, este círculo de contención, en donde tú puedas ir y contar, oye, hizo esto, pasó esto, ¿crees tú que es que es sano lo que está haciendo o cómo me lo dijo? Y amigos, y también si no tienen ese círculo de contención, también escríbanme, de verdad. No se queden solitos así rompiéndose la cabeza si está bien o está mal lo que este bicho les está haciendo. Y bueno, esto es entonces las cosas que pueden hacer para empezar a detener este desprecio en sus vidas. Y si lo están sufriendo constantemente y además ya su salud empezó a repercutir de tanto desprecio recibido, de verdad, amigos, no se queden ahí. Búsquenme si necesitan ayuda para cerrar un ciclo, porque es verdad que a veces nos volvemos un poco codependientes de este abuso. Y no es precisamente por ser codependientes del abuso, sino porque nos volvemos codependientes de justamente la recompensa cuando las cosas están bien y cuando este bicho, después de tratarnos y de invalidarnos como si fuéramos lo peor del planeta, de repente por ahí sí nos echa alguna galletita, algún aplauso o nos valida algo, entonces ya nos sentimos bien y sentimos que nuestra fortaleza vuelve al cuerpo. Pues sí, pero no es justo estar viviendo en esta dinámica. Pues eso, ustedes deciden. Si se quieren quedar allí, pues su fuerza va a ir mermando, no nada más su fuerza emocional, su fuerza psicológica, sino también su fuerza física. Y no se diga, su fuerza energética va a bajar muchísimo. Y voy a hacer un capítulo sobre eso, sobre qué le estás diciendo al universo cuando estás aceptando este abuso.
¿ok? Bueno, amigos, amigas, pónganle like, identifica un narcisista. Nos estamos viendo y espero sus comentarios.
Actitud.